otro de los presentadores, porque ya vi al profesor Molina, que es un gusto verlo, pero no veo al doctor Zagal. Entonces nada más vamos a esperar un segundito y bueno, en lo que iniciamos los avisos de rigor, les recuerdo que si pueden apagar el micrófono, lo hagan, ¿no? Y bueno, vamos a ver si... Yo supongo que el doctor Zagal no tardará en llegar. Ya está. ¿Ya está? Yo veo que ya está, aunque él todavía no está sentado en su lugar, pero ahí atrás alcanzo a ver un librero con alebrije. No, pero ese no es... No, creo que no es el de... ¿No es No el lo de sé. Zagal? No lo Quizás sé. sí, pero bueno. Si no, ahora lo buscamos. Pero estamos por empezar. Hola. Hola Regina, qué gusto. Qué gusto verlos. Saludos, querido Sebastián, hasta el ombligo del mundo. Nos acompañan desde Ecuador. Estás en mute, querido Isolino. Gracias. Ya aquí está el doctor Zagal. Vamos a empezar. Entonces, pues nada, agradecerles que estén aquí esta mañana tarde, medio nublada en la Ciudad de México. Y es motivo de alegría, pues siempre estar delante de algo realmente nuevo, como se suele decir, y lo realmente nuevo es lo que sale de la creatividad humana, como es el libro que hoy nos convoca, que es Música y Matemática en la Filosofía de Platón, Remedios y Profilácticos contra el Mal, del muy querido profesor Roberto Rivadeneira. Y para presentar esta obra nos acompaña el profesor José Molina Ayala, que es licenciado, maestro y doctor en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es investigador del Centro de Estudios Clásicos en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Ha sido profesor de griego y latín y de materias afines a la literatura y a la filosofía grecolatinas. Es estudioso del aristotélico Alejandro de Afrodisia y del neoplatónico Jámblico de Calcis, de quien ha traducido últimamente su exhortación a la filosofía, y le agradecemos enormemente que esté hoy con nosotros. Y además está mi muy querido profesor Héctor Zagal, que como saben es doctor en filosofía por Navarra y además es investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la UP. Es miembro, mientras no desaparezca, ¿verdad, doctor?, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de CONACYT. Y, perdón, les ruego que apaguen sus micrófonos y si no, los apago yo a todos. No, no es cierto. Pero, es especialista, como saben, en Aristóteles, es un estudioso del Estagirita, ha sido profesor de varios de nosotros y hoy está aquí para acompañar la presentación del libro del profesor Rivadeneira. Y le doy la palabra sin más al maestro Molina para que se ocupe de la presentación. Gracias, profesor Molina. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a Roberto por invitarme para presentar este libro, del que estoy muy contento de su aparición. Y bueno, pues es una fiesta de la palabra, una fiesta del pensamiento, el que todos nosotros estemos reunidos. Gracias a Roberto. El libro, pues, trata un tema que
pues que lleva más de 20 siglos tratándose, que es Platón. El tema es Platón. Parece ser que fue Borges, no sé si sea una noticia falsa que yo tengo, pero parece ser que Borges dijo, y si no lo dijo él, parece cierto, o se nace platónico o se nace aristotélico. El doctor Zagal nació aristotélico, obviamente. Roberto pues se enfila a confirmar su nacimiento platónico. Y lo que yo quiero decir en primer lugar es que Roberto Rivadeneira abre su volumen de una manera muy arriesgada, por difícil. O sea, empieza con el problema del mal, el misterio del mal. Hay quienes niegan la existencia del diablo, pero no pueden negar la existencia del mal. Hay quienes niegan la existencia del infierno, aunque lo vivamos todos los días, pero nadie puede negar la existencia del mal. De hecho, me llama la atención el subtítulo del libro, Remedios y profilácticos contra el mal. Me llama la atención la palabra profiláctico porque, bueno, o tenemos paliativos o tenemos soluciones drásticas. Platón decía, o el hierro o el fuego. O sea, hay que ser drásticos. Entonces, tiene una retórica muy buena, Roberto, porque empieza con este gran problema que nos toca a todos. Entonces, si estás en el ámbito académico, cualquiera podría decir otro libro sobre Platón. De Platón siempre va a haber libros, nunca vamos a dejar de hablar de él, pero se podría decir otro libro sobre Platón. Pero con este inicio no puede ser cualquier otro libro, ¿no? O sea, es un libro muy peculiar que nos ofrece soluciones a problemas cotidianos y todavía actuales que todavía tenemos y que vamos a seguir teniendo. El mal siempre va a estar con nosotros. Confiamos en que no para siempre, pero hay que tener una respuesta personal a ese conflicto. Del mal personal que nosotros tenemos, pero también del que nos rodea, del institucional, del mal cósmico, ¿no? El mal moral. Y entonces este inicio, este es un arranque muy importante del libro, porque como decía Horacio, empieza in medias res, ¿no? O sea, a mediados del conflicto. Después el libro avanza y trata de la armonía y el cosmos, el universo. Después trata del hombre, del alma, la psicología. Eso también me gustó mucho porque cuando yo estudié antropología filosófica, en realidad mi materia se llamaba psicología. Entonces, es la recuperación de una nomenclatura con la que yo me sentía muy a gusto y que me habían quitado. Entonces, eso me gustó mucho también del libro. Y el cuarto y último capítulo trata de la educación, de la paideia. Es muy interesante lo que hace Roberto en su libro porque nos ayuda a ver a Platón con ojos nuevos. Es un libro escrito con mucha claridad, con aparente sencillez. La sencillez es lo más difícil de conseguir, por cierto. Entonces, ese es un valor de este libro. Y hace énfasis en asuntos platónicos que normalmente en la academia son soslayados. Y se lee mal a Platón desde siempre. Se lee mal a Platón desde siempre porque se soslayan esos aspectos. Voy a poner un ejemplo. Todos sabemos, yo no sé exactamente
cuál sea el perfil de los que nos están escuchando, pero supongo que también habrá muchos que están interesados en la filosofía y se puede hablar del amor platónico. Entonces, cuando uno es profesor de filosofía, uno siempre tiene que aclarar que el amor platónico nunca es lo que la gente piensa, un amor no declarado, y entonces tiene uno que explicar qué es el amor en el banquete, la escala del amor, la escala amoris, y una cosa interesante del verdadero amor platónico es que el primer escalón de esa escalera del amor es el amor físico. O sea, no puedes subir al segundo escalón si no pasaste por el primero. Normalmente la gente piensa que el amor platónico se consigue eliminando el primer escalón. Pero no se puede subir si no pasas por el primer escalón, que es el amor físico. Es el primer escalón. Lo malo es que te quedes en ese escalón o que pienses que es lo más que puedes subir. El amor platónico nos proyecta hacia arriba, nos sigue, nos empuja hacia arriba, ¿no? Hacia las virtudes, hacia las aptitudes, hacia el amor en sí, hasta que consigues la idea del amor. Entonces, aún muchos filósofos destacados a lo largo de la historia creyeron posible subir la escalera del amor sin subir el primer escalón. Y Roberto Rivadeneira levanta la mano y dice, momento, para purificar el alma, para escapar del mal, hay que pasar por algunos requisitos que son arreglar el cosmos, conservar el cosmos, más bien contemplar el cosmos sería la palabra correcta, y arreglar mi alma en correspondencia con ese cosmos que yo contemplo. Y para que yo arregle mi alma, yo considero que es el corazón de lo que dice Roberto. Roberto dice muchas cosas, ¿no? Roberto dice en general el pensamiento de Platón. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención del trabajo de Roberto es que llama la atención sobre el primer escalón de la educación, de la paideia. Entonces, la verdadera filosofía consiste en la liberación del cuerpo del alma, pero no va a poder haber liberación del alma si no hay cuidado del cuerpo. Y eso es lo que dice Roberto. Entonces hay que atender aspectos que dice Platón que aquí se soslayan mucho. Primero, el aspecto de las matemáticas, que es el ámbito propio del alma. Tenemos un alma matemática. Yo ya no recuerdo quién fue quien me dijo cuando yo tenía como 15 años, si tú quieres ordenar tu alma o tienes que aprender idiomas o tienes que aprender música o matemáticas. Entonces que esas tres cosas podían enderezar el espíritu. O las matemáticas, o la música, o los idiomas. Hay un mito en el diálogo del Timeo que dice que todos los seres humanos cuando nacemos de cabeza, nacemos volteados. De hecho, no nos podemos parar, nos tienen acostados en la cama y todo lo vemos mal, todo lo vemos al revés, todo lo juzgamos de mala manera. Entonces, Platón dice que con el tiempo, pues, podemos crecer, nos enderezamos, nos paramos sobre dos pies. Y después el trabajo de la filosofía es contemplar el universo. Y la verdadera educación consiste en que el orden que uno contempla en el universo pueda uno meterlo en su cabeza, ¿no? Y por eso la cabeza es esférica como el universo, como el cosmos. Eso es lo que dice Platón. Bueno, pues esto que les estoy platicando es de lo que trata el libro de Roberto, pero él lo hace de una manera muy amable y muy pedagógica y muy persuasiva. O sea, es un libro también muy amable de leerse. Yo se los recomiendo ampliamente porque no tiene esa carga
pedante de los académicos, ¿no? O sea, no, se ve que son temas que lo tocan a él, que son temas en los que él está vitalmente comprometido y que quiere comunicar ese mensaje a la gente que no es del ámbito académico, lo cual no quita rigor a lo que dice. Todo lo que dice lo dice con rigor, pero lo dice de una manera amable y es un libro que se lee también amablemente. Sin frivolidad, nos ha conseguido decir que para educar el alma, para que nosotros podamos comprender, contemplar el universo, pues se necesitan matemáticas y se necesita música. Y al final de la paideia, bueno, era lo que les decía, que a mí es lo que más me llamó la atención de su trabajo, que habla sobre la gimnasia y sobre la medicina. O sea, los primeros pasos hacia la educación suprema no pueden omitir la educación del cuerpo. No vamos a poder estudiar a Hegel o a Kant si tenemos pesadumbre en el estómago, ¿no? Entonces, si no tenemos tono muscular, somos responsables de la sociedad en la que vivimos. Ahorita les voy a leer un pedacito de lo que dice Roberto, pero para que estemos ubicados yo no puedo tener un cuerpo bofo. Vamos a suponer que yo soy un ateniense del siglo V. Tengo la obligación de tener la suficiente fuerza para cargar mi escudo y levantar mi espada. Porque si no lo hago cuando haya guerra, mi negligencia con respecto a mi cuerpo pone en peligro no solo mi vida, sino también la de mis compañeros en el combate y la seguridad de la ciudad en la que vivo, de Atenas. Entonces hay una responsabilidad social en que yo tenga salud, en que yo tenga fuerza física. Hay momentos en la vida en donde no importa que tú sepas cuánto es 2 por 2 o cuál es el espíritu de la razón pura. Se necesita que puedas levantar una caja. Se necesita que puedas bajar de un tren que chocó para salvar la vida, ¿no? O que puedas ayudar a alguien. Entonces, para mí ese es como un libro platónico de alguien que le hace ojitos a Aristóteles, ¿no? Porque empecé esta plática diciendo, hay platónico, se nace platónico o se nace aristotélico. Este aspecto de la gimnasia en la educación bueno, tiene visos aristotélicos, digamos. Están más desarrollados en Aristóteles a veces. Entonces, gimnasia y medicina era lo que yo quería leerles. Es un gusto hablar siempre de lo mismo. Hay un pedazo en Platón donde van y le reclaman a Sócrates. Oye, Sócrates, tú siempre hablas de lo mismo. En el Gorgias, me parece. Oye, Sócrates, tú siempre hablas de lo mismo. Y entonces él toma la palabra y dice, no solo de lo mismo, sino con las mismas palabras. O sea, y es bello, dice en el Filebo, dice, es bello decir 2 y 3 veces lo que está bien dicho. Entonces, para mí ha sido un banquete leer este libro porque pues dice muchas cosas que yo ya sabía de Platón, pero da mucho gusto volver a leerlas. Las vuelve uno a disfrutar, las vuelve uno a saborear. Si uno está enamorado de una mujer, pues uno no se conforma con una foto, tiene muchas, ¿no? Entonces, pues este es otro álbum de Platón. Entonces yo estaba muy engolosinado leyéndolo. Fíjense cómo empieza, dice, un alma sana y equilibrada
es incapaz de cualquier cosa con un cuerpo desordenado. O sea, la frase pues es muy reveladora del espíritu con el que Roberto ha leído a Platón. Yo voy a confesar un pecado, ¿no? O sea, cuando mi mamá me mandaba algo y que yo no quería, yo decía mi labor es intelectual para no hacerlo, ¿no? Como pretexto para no hacer las cosas. Y lo que dice este libro es que eso es falso. O sea, si tú quieres tener un verdadero trabajo intelectual, también tienes que ocuparte del cuidado de tu cuerpo. Las reflexiones filosóficas que se pueden hacer sobre el valor del cuerpo convertido en res extensa a partir de Descartes, el cuerpo dejó de tener valor y se volvió una cosa. Entonces, es muy importante recuperar esta visión platónica del cuerpo. A Platón se le ha leído mal. Si leen el libro, lo van a entender perfectamente. Roberto lo explica muy bien. El equívoco que se dio a partir de leer Soma Sema, ¿no? O sea, el cuerpo es la tumba del alma. Bueno, sí es una frase que dice Platón, evidentemente, pero si tú lees la obra en conjunto de Platón, como la tiene leída Roberto, entiendes el contexto en que fue dicha y entiendes que no hay un desprecio al cuerpo. Y de una vez les digo a los que estudiaron filosofía que sí hay que leer la República, pero también, como Roberto, hay que leer las leyes donde importa el cuerpo. Entonces es muy interesante lo que hace Roberto. Vuelvo a leer la frase, fíjense. Un alma sana y equilibrada es incapaz de cualquier cosa con un cuerpo desordenado. La educación no puede limitarse solo al alma, a su armonía, sino que es necesario que el cuerpo también reciba la educación propia para su armonía. O sea, el cuerpo también tiene que tener armonía. Y si nuestros movimientos, nuestra manera de conducirnos en la calle, cuando caminamos, cuando vamos en el autobús, cuando vamos en el metro, yo no sé si a ustedes les pasa, pero siempre hay gente que se pone donde estorba, ¿no? O sea, ni siquiera en el metro sabe pararse donde debe. Se recarga en el tubo y tú no puedes agarrarlo porque, ¿no? O sea, tenemos una mala conciencia de nuestra corporeidad. Entonces, todo eso importa. Caminar sin cojear, uno valora cuando a su mamá le decía a uno, saca las manos de las bolsas, ¿no? O sea, ¿cómo te ves? ¿Cuál es la apariencia de tu cuerpo? También es reflejo del alma. Es el primer escalón de la escala Moris, el amor al cuerpo. No podemos subir más allá de la escalera si no subimos el primer escalón y lo pisamos como debe de ser. Ni si pasamos deprisa. Tenemos que cuidar el cuerpo. A ver, voy a leerles otro pedacito de Gimnasia y Medicina. A ver si lo encuentro, porque hay uno donde decía sobre el ejército, estaba muy bueno. La gimnasia no solo debe ser simple, sino formar un cuerpo preparado para la guerra. Yo soy víctima de ese malentendido, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta del país donde vivimos, México, donde se envejece prematuramente. Llegas a los 50 años y ya medio caminas con trabajo. Cuando yo era niño, era una grosería decirte tu abuelita en bicicleta. Era una ofensa. Tu abuelita en bicicleta. Tú vas a Alemania y hay gente de 80 años en bicicleta normalmente. O sea, que tienen una vida activa de su físico, de manera que su vida, no voy a decir un adjetivo que en realidad no quiero decirlo, pero no me viene a la mente otro.
O sea, la vida útil de su cuerpo también se ha prolongado. En cambio aquí envejecemos a los 45. Ya a los 45 caminamos lento y espérame tantito y hasta la voz se nos va haciendo así. Y entonces, un buen remedio es el libro de Roberto porque justamente nos hace valorar cómo el cuerpo puede ayudar en la educación del alma, cómo contribuye a la educación del alma, cómo refleja la educación del alma el cuerpo. La gimnasia no solo debe ser simple, sino formar un cuerpo preparado para la guerra. El régimen del guardián lo obtiene siguiendo a Homero. La vida es un combate. Bueno, Platón, hasta donde sabemos, practicaba lo que decía. O sea, él murió a los 92 años y a lo que sabemos, pues su estado corporal era óptimo. No estaba Claro que hay otros ejemplos en la historia de gente muy enferma cuyo espíritu está muy por encima de su cuerpo. Por ejemplo, Pascal. Pascal tenía unos dolores terribles en el vientre, en el estómago, y sin embargo escribió los pensamientos, ¿no? Donde tú ves como el alma iba por un lado y el cuerpo estaba en otro. Pero Pascal no era culpable de sus malestares, o no que yo lo sepa, pero el régimen del guardián lo obtiene siguiendo Homero. El guerrero debe comer carne asada. Eso es genial. Bueno, ahora se pone de moda ya ni siquiera los vegetarianos, sino los veganos, ¿no? Ya. No, el guerrero tiene que comer carne asada. Evitar los dulces, los pasteles, la mesa siracusana y los platos sicilianos, es decir, los platos abundantes. Además, el guardián no debe de tener concubinas. Este régimen lo compara con la melodía y los cantos en donde caben todas las armonías y todos los ritmos. El guardián que mantenga este régimen tendrá salud en su cuerpo. Siguiendo el hilo de esta argumentación, sigue diciendo Roberto, es posible afirmar que para Platón la vida buena es la vida simple, mientras que la buena vida es consecuencia de una vida llena de abundancia. Este tema lo retomará hacia el final de su vida cuando en el Filebo solicite manifestar un estado y una disposición del alma que sean capaces de proporcionarnos una vida feliz a todos los seres humanos. La reflexión de este diálogo tiene elementos interesantes que retomaré hacia el final de esta tesis pues en la búsqueda por la vida buena o la vida feliz, Platón inserta tesis pitagóricas y cosmológicas relevantes para los intereses de mi investigación. Todo lo que importa es que el macrocosmos, el estado de perfección en la que está el cosmos, pueda yo introducirlo dentro de mi alma, dentro de mi cuerpo, dentro de mí. El Fedón fue un libro donde Platón habla de la inmortalidad del alma. Y hay un poeta que se llama Calímaco de Cirene, que vivió hacia el siglo III antes de Cristo, que fue bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, y se conoce por un epigrama de Calímaco que quienes leían a Platón, quienes leían el Fedón de Platón, muchos se suicidaban, porque como se había demostrado que el alma era inmortal, pues no tenía sentido sufrir con este cuerpo. Siglos después, Plotino, en el siglo III después de Cristo, escribe dos tratados o uno en contra del suicidio, porque dice, tú no estás seguro de si te suicidas, el estado de tu alma es el necesario para que tú ya no reencarnes.
Entonces desaconseja el suicidio con ese argumento. Pero esos que se suicidaban olvidaban leer como Roberto, que hay que cuidar el cuerpo. No me puedo suicidar. Bueno, el argumento de Platón es que yo recibí la vida y esta vida la tengo que cuidar como si yo fuera un vigilante de un encargo que me hicieron los dioses. Y ese cuidado, por cierto, tiene que cuidar el alma, buscar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Bueno, todo eso lo dice Roberto en el libro, ¿eh? ¿Cuáles son las virtudes? Pues la temperancia, la valentía, la prudencia, la justicia, pero no van a llegar si no cuidamos el cuerpo, si no cuidamos con gimnasia y con medicina el cuerpo. Entonces, yo la verdad los invito a leer a Roberto, porque lo vuelvo a repetir, es un libro en el que Roberto ha estado vitalmente involucrado, o sea, no es que pensó y se sentó y escribió, sino que puso un proyecto de vida dentro del libro. ¿Qué vamos a hacer para escapar del problema del mal? Porque fue con lo que empezó. El mal es un problema y al menos para Platón sí hay solución. A veces los que nacen aristotélicos, ahorita nos dirá el doctor Zagal, ven al hombre como con más escepticismo. Está el caso del incontinente, que aunque sepa que las cosas están bien, las cosas que están bien no las hace. Y las cosas que están mal, aunque sabe que están mal, sus deseos lo llevan a hacerlas. Aristóteles también dice que, bueno, pues el carácter se forma a los 5 años y es como una segunda naturaleza y a veces ni la educación lo endereza, ¿no? Ni siquiera la educación lo endereza. Entonces, todavía Platón tiene esta cosa, pero un Platón bien leído como lo hace Roberto. No el que quiere escapar del primer escalón de la escala Moris. Entonces, de una vez, otra vez, y no me canso de decirlo, el primer escalón de la escala del amor es insoslayable. El amor al cuerpo, porque ese es el primer nivel de la escala Moris de Platón. El amor a un cuerpo, dice el banquete, no se puede saltar. Pero hay que leer a Platón como Roberto. Bueno, ¿qué significa no saltarse el primer renglón? Pues no significa volverse de los malos epicúreos. Se requiere hacer del cuerpo también un instrumento para la liberación del alma. Nuestra alma será más pura si verdaderamente también educamos a nuestro cuerpo. Y para mí eso es lo que me sorprendió del trabajo de Roberto. Dice muchas otras cosas, pero para mí es el foco. Muchas gracias. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, profesor Molina. Afortunadamente no soy un ateniense del siglo V, porque si no ya estaría yo. Pero bueno, muchísimas gracias. En efecto, es un libro que habla de muchas cosas y que sobre todo refleja el profundo conocimiento que tiene Roberto de Platón. Y justo como usted decía al principio, en esta fiesta de la palabra y del pensamiento que hoy nos congrega, bien dicen que los amigos se reconocen en la cárcel, en el hospital o en las presentaciones del libro, ¿no? Entonces, en esta fiesta de la palabra y del pensamiento, otro gran invitado es el muy querido profesor Zagal, en efecto aristotélico. De hecho, su último libro es Virtudes, la trama de la felicidad según Aristóteles,
hablando de libros recientes, les voy a poner en el chat el enlace para que, como no podemos poner una mesa como se suele poner en las presentaciones de libro presenciales, una mesa con los ejemplares, lo que sí puedo hacer es ponerles en el chat el enlace de donde quien lo desee puede adquirir el libro de Roberto. Y sin más, le doy la palabra al muy querido y admirado Héctor Zagal. Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Mil gracias a la Universidad Panamericana, al Departamento de Humanidades, a Sapiencia, NUN, y sobre todo a Roberto Rivadeneira por haberme invitado a hablar sobre su libro y además tener el privilegio de compartir esta mesa con mi colega y amigo José Molina, de quien siempre aprende uno y además aprende uno riendo, porque José tiene, como también lo tiene Roberto, esa rara cualidad de presentar lo serio de una manera amable e incluso simpática. Pues muchísimas felicidades y por supuesto a todos los que han hecho posible de alguna manera el libro de Roberto, porque la felicitación se extiende a su familia y a todos sus colegas y a la universidad, ¿no? Muchísimas gracias, mil gracias, Roberto. El libro, en efecto, es un libro dividido en 4 capítulos, como hacía notar José. Está escrito con elegante sencillez frente a esa petulancia y a ese barroquismo que en ocasiones aqueja al mundo académico. Roberto lo que nos muestra es de una manera clara, directa, una serie de tesis, las argumenta, podremos estar de acuerdo o no, pero las podemos entender, podemos seguir el hilo de sus argumentos con esta claridad que decían por ahí, la claridad es la cortesía del filósofo. Creo que este es un punto fundamental. Roberto utiliza una lectura, aunque reconoce que hay una evolución en el pensamiento platónico y que no es lo mismo el Fedón que el Timeo. Sin embargo, apuesta, siguiendo a algunos especialistas, por una lectura holística de Aristóteles, de Platón. Es decir, las tesis que están presentes en algunos de los diálogos más tempranos terminan desplegándose armónicamente o consistentemente en otros diálogos. Como decía, creo que la tesis central, lo hacía notar muy bien José, la tesis central del libro es que si bien Platón es un dualista y el caballo es el cuerpo y el alma es el jinete, o el alma es como el piloto al barco que es el cuerpo, si bien existe este dualismo que Roberto no pone en duda, es igualmente cierto que hay una comunión entre el alma del alma con el cuerpo. Y justo por esta comunión, esta comunidad del alma y del cuerpo, Platón propone una paideia integral. Porque, en efecto, si el cuerpo enferma, el alma enferma, y viceversa, si el alma enferma, el cuerpo enferma. Esta paideia integral tendría como 5 momentos o 5 elementos: mayéutica, ironía, de clara raigambre socrática, matemática, música, gimnasia y matemáticas. El hilo conductor entre la música, la gimnasia y las matemáticas es también una intuición. Es una intuición pitagórica, es la idea de proporción, la idea de armonía.
Y precisamente por eso la coronación de esta paideia será la virtud, entendida esta como proporción, una idea que luego reaparecerá en Aristóteles. La virtud en Aristóteles es medida también es proporción, y esta, digamos, en un nivel microcósmico, esta proporción virtuosa, y el sabio comprende también la proporción del universo, del mundo, porque al fin y al cabo el alma del mundo es armonía, como también es armonía el cuerpo, el alma y el cuerpo. Acierta, y me gustó mucho esta idea que subraya Roberto, de cómo la medicina hipocrática advirtió que el cuerpo, que la salud del cuerpo es precisamente un equilibrio entre los 4 humores. Yo voy a desarrollar un par de ideas, una que tiene que ver con el Protágoras, que él desarrolla, y otra idea que veo un silencio en el libro de Roberto, que me gustaría escuchar su opinión al respecto. Entonces, cuando yo enseño ética aristotélica, justo comienzo comenzando hablando del Protágoras de Platón. Nos acordaremos, y esto es algo que Roberto hace magníficamente, que Protágoras presenta la idea, la tesis del hombre medida, el hombre es medida de todas las cosas, y frente a esta idea de que el hombre es medida, Sócrates reacciona con una tesis, haciendo una concesión, diciendo, bueno, sí, de alguna manera el hombre sí es medida, pero hay que aprender a medir. Y así como la luna la vemos pequeña, a pesar de que es muy grande porque está lejos, y en cambio, pues no sé, un vaso lo podemos ver más grande que la luna porque está cerca. Nosotros hemos de ser capaces de calcular el placer, de suerte que el placer, porque es un bien, esa es una concepción muy interesante que se hace en el Protágoras, es decir, Sócrates parece concederle a Protágoras que sí, que el placer es el bien, pero que hay que saber traer, no es una expresión que utiliza Roberto, pero yo creo que sí, a valor presente y a valor futuro el bien. Es decir, el ejemplo que pone Roberto es a lo mejor tomarme un gansito golden de desayuno con Coca-Cola durante varios días, durante varios meses, o hoy, si yo tengo un problema de diabetes, me puede proporcionar un placer intenso en el corto plazo, pero a lo mejor mañana o hoy me provoca incluso un coma, una subida de glucosa, y a largo plazo el comer, desayunar eso una y otra vez, me puede provocar un dolor mayor. ¿Qué es lo que Sócrates le dice a Protágoras? Tú lo que tienes que saber es calcular este valor, medir, y así como sabes que no porque la luna se ve que la luna se vea chica, no quiere decir que sea pequeña, sino que tienes que corregir de alguna manera la ilusión óptica, la perspectiva, y saber que no cabe en tu mano y que la luna es infinitamente más grande que la manzana que tienes en tu mano. Así tú has de ser capaz de calcular los bienes. Algo que el profesor Alejandro Vigo, en su artículo sobre autoconocimiento y progreso moral, explica diciendo que el Protágoras lo que es un cálculo de los bienes de tipo diacrónico. Es decir, que lo que Sócrates explica es que el origen del mal
nadie comete una hamartía intencionadamente, se da por un error, por un error de cálculo diacrónico, ¿no? Esta es, digamos, la lectura que yo había tenido siempre del Protágoras, ¿no? Y a mí me sorprendió gratamente algo que una vez que te lo dicen es obvio. Creo que una vez que te lo dicen es obvio. Y es que me sorprendió de Roberto, que dice, eso es aritmética, eso es matemáticas. Es decir, claro, cuando yo había leído esto, el Protágoras, digamos que de inmediato yo pensaba el arte de la metría socrático del Protágoras en términos de una deliberación, en términos de una deliberación moral, ya prácticamente digamos, como un ejercicio prudencial, ¿no? Esa es la lectura que yo había hecho. Y con lo que me encuentro, es como decía como con lo que me encuentro en música y matemáticas, en filosofía, en la filosofía de Platón, es que Roberto nos dice, sí, pero ese cálculo, ese ejercicio de traer a valor presente o de llevar a valor futuro los bienes que están aquí y ahora, no es un ejercicio matemático. Es un ejercicio en el que, es decir, las matemáticas, el cultivo de las matemáticas, te ayuda a aprender a calcular. Y esto me parece, como les decía, claro, una vez que te lo dicen, una vez que leí el texto, dice, sí es cierto, tiene toda la razón, Roberto, el arte de la metría, es decir, cómo entrenarse en el arte de la metría moral. Las matemáticas tienen que ayudan a entrenarse para este arte de la metría moral. Creo que esto es a mí me iluminó, porque además es un punto que se pierda, así como hay una continuidad en muchos puntos en Platón y Aristóteles, ya lo hacía notar José Molina, que si se nace platónico, se nace aristotélico, pero hay también una continuidad en el tema de la música. El libro 8, la política, es básico y de alguna manera recoge ideas que ya están presentes en Platón. Vamos a ver, este papel de las matemáticas o este elemento matemático en el arte de la metría es algo que no aparece en Aristóteles, ¿no? Es decir, en Aristóteles la deliberación moral o el ejercicio, los actos prudenciales, no tienen a pesar de que en alguna ocasión utiliza la expresión logismos, no, sin embargo, no aparece ninguna referencia a un cálculo de tipo aritmético o de tipo matemático. Y creo que esto es un punto muy importante y que al menos a mí me ha abierto una nueva vía para la hora en que yo vuelva a exponer el Protágoras de Platón. Y ahora el silencio, ¿no? Algo que me gustaría es, cuando comencé a leer el libro de inmediato dije, claro, el texto clave es el Gorgias. ¿Por qué el texto clave es el Gorgias o es un texto clave? No por lo que habla de la música, sino precisamente porque no habla de la música. Y esto es lo que yo lo querría preguntar a Roberto. El Gorgias, nos acordaremos, todo el diálogo, yo creo que en el corazón del diálogo aparece la idea de Sócrates, del Sócrates platónico, de hay una terapia del cuerpo que es la medicina y la gimnasia, ¿no? Recordemos que la medicina hipocrática tiene que ver mucho con la dieta y hay una medicina, una terapia, una terapia del alma, que es las leyes
y la impartición de la justicia o la actividad política, ¿no? O la actividad legislativa. Ambas cuidan en este sentido, curan en este sentido del término, castellano del término, español del término, porque curar en el español no solo quiere decir sanar, sino quiere decir cuidar. Por eso se decía, el sacerdote tiene la cura de almas, ¿no? Entonces, la palabra terapia, como cura, este sentido de curación es muy, muy bonito, ¿no? Y aparece, claro, la medicina cura en el sentido de sanar o remediar, y la gimnasia cura en el sentido profiláctico, por utilizar la expresión de Roberto. Y así como hay unas terapias auténticas del alma y del cuerpo, hay unas pseudoterapias del alma y del cuerpo. La pseudoterapia del cuerpo son la cocina, la gastronomía, que es, digamos, como la perversión de la medicina, porque la medicina hipocrática, insisto, en muy buena medida se ancla en la dieta, y en cambio la gastronomía no te da lo saludable, sino te da lo que te agrada de comer, ¿no? Y la cosmética, en lugar de ponerte a hacer ejercicio, lo que te pone es una faja o te pone cositas para que te veas sano, aunque no estés sano. Y análogamente está la retórica y la sofística, que son las pseudoterapias del alma, porque en realidad no sanan al alma. La ley y la justicia, o la aplicación de la ley y las leyes, sanan, cuidan al alma, y en cambio la sofística y la retórica no. Como vemos, es un esquema muy bonito, ¿no? Y por eso les decía que a mí me parece un pasaje príncipe de la educación o de la paideia, de la paideia platónica. Y lo que yo le quería justo comentar o preguntarle a Roberto es por qué en este lugar donde desarrolla con tanta extensión una teoría, una terapia del cuerpo y del alma, es decir, es un diálogo donde hay una terapéutica, donde no se sistematiza, pero sí hay una explicación muy sólida, muy estructurada de la terapia del alma y del cuerpo, justo lo que dice Roberto. La música está ausente. No he vuelto a releer, no releí o no revisé el Gorgias para esta presentación, pero hasta donde yo recuerdo, me corregirá Roberto, no hay ninguna referencia a la música. Y creo que eso creo que me gustaría a mí conocer la opinión de Roberto, ¿no? ¿Por qué este silencio de Platón? Bueno, pues para no extenderme más, y creo que lo más importante es escuchar al autor, bueno, pues le dejo aquí. Muchísimas gracias, Roberto. Me da muchísimo gusto leer contigo este texto, haber aprendido. Eso es algo muy bonito. Tuve la oportunidad de darte clases y ahora Roberto ha tenido, así como alguna vez le di clases a Roberto, ahora yo he aprendido de Roberto, y bueno, pues muchísimas gracias por haberme enseñado algo más sobre el divino Platón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Héctor. Nada, yo me voy a limitar a hacer una breve presentación del autor, que está de más porque todos aquí lo conocemos. Es doctor en Historia del Pensamiento por la UP, es maestro en Filosofía por la UNAM, también con una tesis sobre Platón, y licenciado en Filosofía por la UP. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de esta universidad. Y lo único que yo no sé
de Roberto, que nos conocemos desde hace mucho porque estudiamos juntos la licenciatura. Lo único que yo no sé de él todavía es qué le apasiona más, si la música o Platón. Pero bueno, en este libro creo que hay una muy buena explicación y sin más le doy la palabra para que yo iniciaría respondiendo la pregunta del profesor Zagal. Pero bueno, gracias, Roberto. Muchísimas gracias, querido Víctor. Bien, pues sí, esta es una fiesta, es un logro, es una alegría. Y bueno, primero quiero agradecer, por supuesto, a mi esposa, a mi familia, que estuvieron pues atrás de mí. O sea, este trabajo no se hace solo. O sea, alguien tiene que apoyarte física y emocionalmente en muchas otras cosas. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás que creyeron en mí para estudiar filosofía, que eso no es fácil, y menos hoy. Quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Vieri Terán, que nunca dejó de apoyarme en todos mis proyectos, en todas las cosas. Al doctor Vicente de Haro, que además de ser un gran amigo, lástima que es americanista, pero es un gran amigo, estuvo también al pendiente de la publicación de este libro. Fue la persona que más me presionó para que no dilatara esto, que tendemos a hacer eso, ¿no? Muchas personas, ya está, ya casi está, es que quiero volver a revisar la última coma, ¿no? Y Vicente lo hizo muy bien, creo, y muchas gracias, Vicente, al Departamento de Humanidades, al doctor Ross, por supuesto, y a toda la Universidad Panamericana, que también, pues, siempre he tenido todo su apoyo y todo. Además, pues bueno, aquí yo quisiera contar, antes de hablar de mi libro, yo no sé qué hablo yo de mi libro, pues obvio, no hay objetividad en ello. Lo que quiero sí es, por ejemplo, contar dos anécdotas. Una es del doctor Molina y otra es de mi querido doctor Zagal. El doctor Molina, cuando yo hice mi tesis de maestría en la UNAM, fue uno de mis revisores, fue uno de los revisores de mi tesis. Mi tesis de maestría fue sobre el fedón, precisamente, sobre la anamnesis y la aistesis, o sea, la percepción sensible en el proceso de reminiscencia en el fedón. Y en la última revisión que tuve en la oficina del doctor Molina, en el Instituto de Filológicas, por alguna razón, yo creo que el doctor Molina ya intuía por dónde iban mis inquietudes, me recomendó, él tenía ahí una copia del libro de Luc Brisson sobre el timeo. Y me dijo, llévatelo, te lo presto. Ahí lo tengo en mi oficina de la Panamericana, ahora que regresemos, lo devuelvo. Pero fue algo que ahí siempre estuvo y de alguna manera lo ojeaba y me empezó eso a generar una inquietud. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales invité al doctor Molina a esta presentación, porque aunque él no lo sepa, tuvo muchísimo que ver en este libro, ¿no? Y el otro es mi querido doctor Zagal, que bueno, o sea, sí, mi profesor es mi amigo, pero fue el primer rostro de filosofía que yo conocí cuando estaba con la inquietud de quiero estudiar filosofía. Y a mis papás les dijeron, busquen la Panamericana. La UNAM estaba en paro, lamentablemente. Entonces no había una opción por ahí. Y pues fuimos a la Panamericana y quien me entrevistó fue precisamente el doctor Zagal. Y para mí no solo fue el primer rostro filosófico que conocí serio, sino que luego fui su adjunto durante la carrera, aprendí a investigar trabajando para él. O sea, esa es la verdad. Hoy en día, ¿cómo tengo mi escritorio ordenado y desordenado? Se lo debo al doctor Zagal. ¿Cómo busco citas aquí y allá? Es gracias al doctor Zagal. A él le debo prácticamente toda mi formación filosófica. Y pues para mí era un honor y un privilegio que presentara mi primer hijo, ¿no? O sea, mi primer criatura en papel. Y pues eso, o sea, no puedo estar más agradecido. Y a mi querido amigo del alma, de toda la licenciatura, Víctor Isolino, pues también gracias por aceptar la invitación para moderar esta presentación.
respondiéndole al doctor Sagal, este silencio de la música en el Gorgias me parece interesante, efectivamente, ¿no? Porque, como dices, hay elementos de la terapia, por supuesto. Ahí es donde aparece la idea de que la filosofía es una terapia para el alma, ¿no? Y toda la idea de la terapia platónica que desarrolla y, como bien dices, estructura en el Gorgias, e incluye la matemática. O sea, están incluidas las matemáticas. Cuando Sócrates está refutando a Calicles, le habla de que a Calicles no entiende las cosas porque no sabe geometría. Prácticamente se lo dice así. O sea, es que tú no estás entendiendo las proporciones de los bienes, de los males, de los placeres y de los dolores porque no sabes geometría. ¿Por qué no metió aquí Platón la música? Yo creo que porque estaba más ocupado en tratar de mostrar el peligro de la retórica. Una de las lecturas que yo tengo de este diálogo es que en realidad Sócrates le da una lección a Gorgias y a Apolo, pero a Gorgias y a Calicles, pero sobre todo a Calicles, de cómo debe usarse la retórica. Es decir, no necesariamente hay que erradicar la retórica de la vida, sino usarla terapéuticamente para exorcizar los males del alma. Y pues eso le llevó, fuera de la República y de las leyes, es el diálogo más extenso de Platón, ¿no? Yo creo que él mismo dijo, ya, si además le meto la música, esto se va a hacer extenso, ¿no? Sinceramente creo que tiene que ver con eso. Se concentró más en hablar de estos temas del cuerpo y, como bien dices, los remedios culinarios, los remedios farmacéuticos, que es muy interesante también el tema del fármaco en Platón, el fármaco como remedio y veneno simultáneamente, y el tema de la retórica como algo que ataca el alma. Yo creo que por eso aquí la música no está incluida, porque ya está trabajando Platón directamente con un mecanismo que le interesa reacomodar, ¿no? Reestructurar. Y ahorita voy a una parte que tiene que ver con la paideia, y es lo que buscaba Platón era, a ver, la retórica afecta las creencias que tenemos, las cuales se anidan en el logos, se anidan en el alma, y con eso enferman al alma. Entonces lo que necesitamos es reconfigurar esta retórica para que sirva, para que tenga fines terapéuticos y fines filosóficos. Y justo me parece que lo que está haciendo es eso, es ayudar a girar, que es una de las cosas que digo hacia el final, en el último capítulo, en el de la paideia, que la palabra clave de la paideia platónica en griego es periagogé, que es girar o conversión, ¿no? Incluso Werner Jäger, este helenista clásico, dice que la idea de conversión cristiana le debe todo a la periagogé platónica, por esta idea de que la educación es girar, poder voltear de las sombras a la luz, poder pasar de la doxa a la episteme, poder erradicar creencias falsas por conocimientos verdaderos. Y en el Gorgias veo que lo que está haciendo es esa periagogé sobre la retórica. Y de alguna manera ahí estaría ya trabajando con la parte del alma que le interesa. Y ya no había espacio para la música. Eso sería en respuesta a lo que comentó el doctor Sagal. Y lo único que me gustaría agregar, que a mí me pareció sorprendente, ahora que me llegó el libro, pues, ¿qué es lo que hace uno cuando uno le llega algo que acaba de publicar? Inevitablemente lo vuelves a leer, porque te da el gusto y me sorprendí. Entonces, un consejo es que todo autor debe volver a leer sus libros para recordar qué dijo, porque hay cosas que uno dice, no me acordaba que había puesto esto aquí o que había hilvanado esta idea con esta otra. Y pues sí, como lo pudieron advertir el doctor Molina y el doctor Sagal, este es un libro hecho con mucho cariño. O sea, Platón, a la respuesta de Isolino,
¿qué me gusta más, la música o Platón? Platón es música, entonces ahí está mi respuesta. Platón es pura armonía, Platón es pura melodía. Soy un platonista desde siempre y yo pensé, acabando el doctorado ya voy a soltar a Platón. No puedo, es algo que amo y me apasiona y que por supuesto pues pretendo seguir explorando. Ya por ahí tengo unos borradores unos borradores sobre la República. Quiero hacer una introducción a la República de Platón, pero una lectura mucho más delicada, mucho más que nos ayude a conectar todos los momentos que están habiendo ahí con otros diálogos, como decía el doctor Sagal. Me gusta esta lectura holística, esta lectura interdialógica entre las distintas tesis que maneja Platón a lo largo de su obra. Pero pues la verdad es que yo no tengo más que agradecer la presencia de todos los que hoy se conectaron. Muchísimas gracias. Esto es algo para mí inaudito, o sea, es algo, wow, ¿no? Mi primer libro y tengo un quórum de este tamaño, gente muy querida, gente que pues nos conocemos de hace mucho tiempo, de hace poco tiempo. Tengo aquí a mi querido Sebastián que nos visita de Ecuador, ¿no? O sea, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar presentes, muchísimas gracias José, Héctor, por la presentación. Y a ti, Solino, por la moderación, ¿no? No sé si hay un espacio como para alguna cosa más. Veo que ya se conectó el doctor de Aro, no sé si quiera mencionar algo. Yo creo que sí, Roberto. Nada más reiterar la felicitación. Yo supongo que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Roberto, creo que hay tiempo para hacerla. Incluso alguno de los presentadores, ya sea el profesor Molina o el profesor Sagal, como dijeron, es un libro que, a pesar de su erudición y de que es un libro especializado, es un libro cuya lectura es muy, muy agradable, ¿no? Y que en efecto pone de manifiesto la vitalidad con la que lo escribió Roberto, ¿no? Que yo, nada más una aclaración, no pregunté qué te gustaba más, si la música o Platón, sino qué te apasionaba más, que es todavía más grave, ¿no? Entonces no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario al respecto de lo que se ha conversado aquí, que además eso es siempre agradable, ¿no? Como decía el profesor Molina, volver una vez y otra vez y otra vez a estos temas inagotables reconforta muchísimo. Recuerdo, y ya me corregirán el profesor Molina o Roberto, el inicio del Fedro, cuando van Sócrates y Fedro caminando, y que Sócrates alcanza a ver que Fedro trae debajo de la túnica el libro de Lisias, ¿no? Y entonces como que dice, ya te agarré, vamos a discutir al respecto. Una media tarde de verano, hacía más o menos calor en Atenas, y ven un plátano alto y frondoso, ¿no? Que el plátano no es el árbol no es un platanar, es este árbol de tronco muy grueso, hojas muy como de maple, ¿no? Ese es el plátano al que se refieren. Entonces le dice Sócrates a Fedro, hay que sentarnos aquí hay pastito, está muy a gusto, ándale, vamos a platicar. Como que Fedro se resiste y empiezan a charlar, ¿no? Y luego al final hay un saustiaguillo también, que dice Sócrates, el saustiaguillo es una flor, un arbusto con una flor morada chiquita que seguramente habrán visto todos, que despide un olor muy agradable, y le dice, ándale, Fedro, ya huele hasta bonito aquí, vamos a tirarnos a platicar. Y al final del diálogo, Sócrates hace una plegaria a los dioses, y al final de la plegaria, porque le dice a Fedro, ya acabamos, ¿no? Y al final de la plegaria le pregunta a Fedro que si quiere agregar algo más, y Fedro le dice que no, que nada más lo asocia a su plegaria, porque entre amigos todo es común, ¿no? Como esto que nos congrega hoy, que ante todo es la amistad y luego un buen pretexto, que es el libro de Roberto. Yo no sé si alguien quiere agregar algo más, hacerle alguna pregunta al autor.
No sé si el autor quiera comentar una última cosa, ¿no? Y si no, si nadie tiene objeción, nos podríamos ir, ¿no? Roberto. Hey, hola. Hola. Perdón, Hola, Regina. muchas felicidades. Espero con ansias tenerlo en mis manos, pedirlo en cuanto pueda. Y mi hermano también estará muy gustoso de leerlo y compartirle nuestros comentarios. Muchas gracias por invitarnos. Un placer estar aquí. No, muchas gracias, querida Regina. Regina y su hermano fueron alumnos míos. Entonces es un gusto ver también alumnos a los que no dejé traumados como para no querer verme nunca más, sino que al contrario, dicen, quiero volver a estar aquí con Roberto y compartir esto. Esa idea que dices de la amistad, ¿no? Es lo común a todos, me gusta. Y hace poco, de hecho, busqué a Héctor para preguntarle una cosa, una idea que ya le encontré, que me gusta mucho de Aristóteles, que es ahí donde hay amistad, la justicia es innecesaria. Y ese es, o sea, aquí estamos amigos y eso es suficiente. Como bien lo dice el doctor Zagal en su libro sobre la amistad, que también compren, es una virtud, ¿no? La amistad es una virtud de iguales. Eso es lo más bonito. En la amistad todos nos vemos como pares. Roberto Ismael levantó la mano y supongo que quiere hacer un comentario. Hola, Ismael. Sí, un segundo, gracias, Víctor. Ahora sí ya prendido la cámara. Pues muchas felicidades, mi querido doctor RR. He disfrutado contigo este camino poco asfaltado para retomar los tips, los conocimientos de la filosofía platónica. Yo soy un enamorado de la obra de Nietzsche y justamente su primera obra sobre el nacimiento de la tragedia hace este juego filológico, interpretativo y alguna vez en nuestras sesiones de los logófratas te decía que tú me recordabas a ese Fritz joven enamorado de esa Grecia, de ese ideal. Y pues nada, he leído algunos pasajes de tu tesis doctoral, sé que no es lo mismo porque en este texto ya has rematado, has terminado de tejer todas estas ideas. Y pues nada, te reitero muchas felicidades, me siento muy, muy bendecido de que me consideres tu amigo y de que sobre todo que seamos hermanos de logófratas. Te mando un fuerte abrazo. Y ya espero que me dediques mi texto, mi querido RR Fritz. Un abrazo a todos. Muchas gracias, amigo. Con gusto. Ahora que lo compres con mucho gusto, nos tomamos un café y te lo dedico. Antes de irnos, muy agradecidos con todos. Dar la palabra a Arla, que levantó la mano. Arla, hola. El micro, Arla. ¿Ahí nos escuchamos bien? Sí. Pues queríamos felicitarte. Yo soy súper llorona, llevo llorando desde el principio. Estoy súper orgullosa de ti, ¿no sabes? Escucharte me hace recordar aquella primer cita y la primera vez que me platicaste sobre el alma, sobre la maldad, sobre que no existe. Y la verdad es que tú me cambiaste la vida y este libro sé que para ti es muy importante y para nosotros como tu familia también es muy importante. Queríamos conectarnos, aunque sea aquí desde el cónsul, y felicitarte. Dile felicidades a papá. ¡Felicidades, papá! Uno de tus primeros logros y sé que vendrán muchísimos más. Te amamos mucho. O sea, cuando pasa esto a uno lo dejan desarmado completamente, ¿no? O sea, muchísimas gracias, esposa, muchísimas gracias, Sofi, muchísimas, o sea, gracias. Ustedes son parte de, como te lo puse, esposa, en el libro, a ti, porque tu música remedió mis males.
Gracias. Gracias. Bueno, y tenemos un comentario más. Yo creo que con este terminamos, que es el del profesor Padilla. Hola, Juan Carlos. Hola, hola. Mucho gusto, muchas felicidades, Roberto. Habrá que leer con interés y compasión el libro. En algún momento yo te había compartido cuando estábamos juntos en la preparatoria dando clase que valdría la pena incluso hacer dramatizaciones sobre los diálogos platónicos cuando uno tiene un autor que no lo suelta y no se sueltan mutuamente, pues habrá que continuar. Y un poco es la motivación para seguir haciendo proyectos y acercando a Platón pues a todos, porque de Platón no toda la vida seguiríamos estudiándolo y no terminaríamos de comprender muchas cosas. Muchas felicidades. Ya no estés criticando a Vicente, no porque le vaya yo a la América de ninguna manera. Si tú le vas a los Delfines de Miami, no tienes nada que decir, hermano. Muchas felicidades y gusto haber estado aquí en la presentación. Gracias, querido Juan Carlos. Ya nos mediremos en tus vikingos. No creo que les vaya mejor que a mis delfines esta temporada, pero ya estaremos hablando de eso. Vicente se conecta prende la cámara y se va a prender la cámara porque no quiere ver cómo esta temporada el Cruz Azul sí va a destronar al América. Pero bueno, esos son otros temas que no le importarían a Platón. Pues nada más reiterar el agradecimiento a todos, ¿no? A la Universidad Panamericana y a su Departamento de Humanidades por abrirnos este rato en esta media tarde de hoy. Al extraordinario trabajo de edición de la editorial NUN, ¿no? Al profesor de Aro, al profesor Ross. Les puse en el chat de nuevo el enlace para que encuentren el libro, es el enlace de la editorial. Agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros esta tarde acompañando a Roberto, agradecerle al profesor Molina y al profesor Zagal sus palabras y pues nada, que esperamos pronto volvernos a ver y si es con el pretexto de un nuevo libro de Roberto, pues qué mejor. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias.